Estás buscando ese video que te explique de forma fácil y sencilla qué es Printful, para qué funciona, incluso ahora mismo abrir tu cuenta y ver cómo se sube uno de tus diseños. Bueno, entonces está en el video correcto, así que vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Katy Sánchez y en este video te voy a explicar de forma fácil y sencilla para qué funciona Printful. En esta ocasión te voy a explicar esta plataforma, que es una plataforma de impresión bajo demanda, pero quiero aclararte que no es la única plataforma en el mercado. Así que bueno, vamos a comenzar. El primer punto que vamos a ver, ¿qué es Printful? Printful es una plataforma bajo demanda. Para aquellas personas que todavía no saben qué es una plataforma de impresión bajo demanda, es aquellas plataformas que te permiten mandar tus diseños, subir tus diseños, por ejemplo, como este que está acá, y luego imprimirlo en un producto en el momento en que ya tengas el dinero en la mano. Es decir, que este tipo de plataformas le facilita la vida, por ejemplo, a emprendedores, diseñadores, artistas que quieran ofrecer sus productos sin tener inventario en su casa, para luego imprimirlos y ofrecer ese producto en el momento en que ya tengas el dinero en mano. Es decir, ya cuando la persona decida comprar, haga el pago, ustedes van a ofrecer ese producto, imprimirlo en el momento y enviárselo a ese cliente. Lo mejor es que este tipo de plataformas se maneja todo automáticamente. Una vez que tú subas tu diseño, ellos se van a encargar de recibir el pedido, de hacer la impresión y luego de hacer el envío a ese cliente. Así que es súper genial este tipo de plataformas porque nos da un poquito más de la libertad de no tener, número uno, inventario en nuestra casa, y número dos, simplemente ellos hacen una parte de tu trabajo sin tener que gastar mucho dinero para tener un inventario que no sabes si se te va a vender o no. ¿Cómo funciona este tipo de plataforma? El primer punto es diseñar tus productos, el segundo, integrar tu tienda, y el tercero, producción y envío. Como punto número uno, el diseño de tus productos te tienes que encargar tú. Es decir, tú tienes un diseño como este que está acá, que te muestro acá en pantalla, y luego que tienes ese diseño, tú escoges en qué productos tú vas a venderlos. Luego de que escojas qué productos tú vas a venderlos, tú mismo subes tu diseño, que lo vamos a ver en este video, así que quédate a verlo porque lo vamos a ver cómo vamos a subir este diseño que te estoy mostrando. Y luego que subas ese diseño, ese producto, ya lo vas a poder tener para tenerlo diseñado y ofrecerlo a tus clientes. Como número 2, vamos a integrar tu tienda. Printful, por ejemplo, te deja integrarlo, por ejemplo, con Etsy, con WooCommerce, con Shopify o con tu propia tienda website. De esta manera, cuando la persona haga el pedido, haga la compra, ellos se van a encargar de automatizar todo e imprimirlo ellos mismos. Entonces, es una forma muy fácil de hacer que tu negocio simplemente se maneje de forma automática y muy fácil. Y como punto número 3, luego de que Printful haga la producción de su diseño y imprima ese diseño en el producto que tú elegiste, ellos mismos se encargan de hacer el envío al cliente. En conclusión, Printful es una excelente opción para aquellos que desean imprimir sus productos sin tener una cantidad inimaginable de diseño. También, según experiencia propia y según lo que he leído, ellos tienen una buena calidad de sus productos. Sin embargo, no hay que confiarse y hay que probar, y antes de ofrecer cualquier tipo de producto debes ir y pedir uno de esos productos para ti mismo y poder probar esa calidad. También quiero aclarar que Printful no es la única opción. También, por ejemplo, existe Printify y existen una cierta cantidad de impresiones bajo demanda. Quiere decir que a la hora de que tú puedas crear esos productos, tú puedes ir y revisar varias plataformas para ver cuáles son los que te ofrecen mejor en cuanto a precio, en cuanto a impresión, en cuanto a envío y en cuanto a calidad, y bueno, y en cuanto a lo que se te haga fácil a ti, lo que más te guste a ti a la hora de crear tus productos. Pero bueno, ya que les di una breve introducción de lo que es Printful y cómo funciona, espero que me hayan entendido. Vamos a continuar y entonces me vas a acompañar para que tú mismo, ahora mismo tú decidas abrir tu propia cuenta. Y abrir tu propia cuenta es completamente gratis, lo quiero aclarar, simplemente, y lo único que necesitas es tu correo.
Bueno, ya estamos aquí entonces en Printful y les voy a dejar el link en la parte de abajo. Si no, lo pueden buscar en Google como printful.com y les va a abrir esta página. Entonces lo voy a hacer desde cero para que ustedes vean cómo es registrarse, que es bastante fácil, y cómo lo van a utilizar. Se van a ir aquí a la parte donde dice regístrate y les da estas opciones y ustedes lo pueden hacer, registrarse directamente con su email. Bueno, yo lo voy a hacer. Aquí voy a poner este correo y bueno, voy a utilizar por ahora la contraseña segura que me ofrece la plataforma, o si no, ustedes pueden poner su propia contraseña. Voy a colocar regístrate y vamos a esperar. Entonces nos aparece esto y nos dice cuéntanos sobre ti para que podamos darte una experiencia a medida. Entonces, ¿con qué objetivo usas Printful? Ustedes pueden poner cualquiera de estas opciones. Esto simplemente es para ellos saber un poquito. Ustedes pueden comprar para mí o ventas online, lo podemos poner así. ¿Qué describe mejor a ti o tu negocio? Puedes colocar, en mi caso yo soy artista, tienes una tienda online, puedo colocar por ahora que no. ¿Qué tipo de productos te interesa vender? Podemos poner que aún no lo sabemos. Y como has conocido, esto pueden colocar lo que sea. Esto simplemente es una encuesta de ellos y continuamos. Listo, ahora una vez habiendo hecho eso, simplemente les va a abrir directamente la página y te dice que me ha enviado un correo, confirmar su cuenta en su correo. Aquí entonces Printful me envió entonces a mi correo personal que simplemente iba a poner confirmar, y simplemente luego que pongo confirmar está todo listo. Ya así de simple es crear una cuenta en Printful, ya no tienen más nada y esto es lo primero que se les va a abrir. Les voy a hacer un pequeño tour de cómo ustedes pueden utilizar esta plataforma. Entonces lo primero que se le abre es esto y dice bienvenido a tu panel de control de Printful, y él les explica qué es lo que ustedes deberían hacer para comenzar con su tienda online de impresión bajo demanda. Entonces lo primero que le dice es que bueno, que deben diseñar su producto. Luego de que diseñemos su producto, van a empezar y van a conectar su tienda con una de las plataformas que tienen, bien sea Shopify, Etsy, la que ustedes tengan. También les aconseja que luego suban el producto a la tienda, es decir, a la tienda esta que tienen acá, y luego configurar los pagos de esto. Esto es en el caso de que ustedes ya tengan configurado una tienda en Etsy, en Shopify o cualquiera. Podemos hacer un video más adelante de cómo configurar esta parte. Yo más que todo les voy a mostrar cómo subir y ya crear su producto como tal, pero podemos hacer en un próximo video cómo vamos a hacer la configuración de abrir una tienda de Etsy y hacer la configuración completa para que ustedes la vean. Así que si estás en este canal, suscríbete porque les voy a dar mucho contenido para que ustedes crean su propia tienda online con sus propios diseños. Así que no se les olvide suscribirse en la parte de abajo. Ahora nos vamos aquí a la parte de acá, pero podemos irnos y ver directamente qué es la parte esta que dice pedidos. Aquí es por si tienen algún nuevo pedido y ustedes ya hicieron un producto y van a hacer un nuevo pedido. Vamos aquí a la parte de catálogo de productos, que es la que me interesa mostrarles ahorita. En la parte de catálogo de productos ustedes van a ver esto y ustedes van a poder ver qué productos ustedes pueden ofrecer en sus tiendas online, o revisar si hay un producto en específico que ustedes ya tengan en mente vender. Vamos a suponer que yo lo que quiero vender son notebooks. Entonces yo puedo venir acá directamente y voy a colocar la palabra notebooks y espero que me cargue, y él me da estas opciones. Yo voy a colocar ver producto y luego que pongo ver producto, él me dice qué opciones de notebooks tiene, o digamos en este caso, por ejemplo, me dio un calendario de pared, me da los notebooks o relacionado con papelería, es decir, me da todas las opciones. Este que dice bloc de notas, este es nuevo, este yo no lo había visto, este está súper interesante. Entonces, por lo general, ellos van poniendo cosas nuevas siempre. Entonces, digamos que me muestra lo que ellos tienen para papelería. Tienen esta libreta, tienen esta otra libreta y tienen esta nueva. Lo interesante aquí es que ustedes también pueden ver las reseñas. Esta, porque es nueva, no la muestra, pero ustedes pueden ver que en esta libreta de notas espiral tienen una reseña de 298
o de 74 y ustedes pueden ver si el producto es bueno o no, porque en algunas ocasiones ustedes se meten y los productos no son buenos. Entonces, bueno, ustedes le dan clic a la parte de acá. Él les dice y les especifica qué pueden hacer con esta libreta. Entonces se van aquí a la parte, les da el tamaño de la libreta, le da el precio que les sale a ustedes. Les dice que más o menos la entrega estimada dentro de los Estados Unidos es de 5 a 9 días a un precio de $4. Esto se los da para que ustedes sepan cuál va a ser el tiempo estimado y lo que le van a cobrar a la persona. Aquí vamos a crear una plantilla que ya nos vamos a meter aquí y ya es el nuevo pedido. También quiero mostrarles aquí en la parte de abajo que es súper interesante ver esta parte de técnica de decoración. El diseño está impreso en papel, entonces les muestra por ejemplo las guías y los tamaños de la impresión de papel, ¿ok? Entonces aquí les dice la descripción completa. Esta parte es importante porque ustedes saben qué es lo que van a obtener. Dice cubierta de recubrimiento y le da todas las especificaciones. Entonces todo esto que está acá es importante que lo lean. Si ustedes están buscando, les dice el envío más o menos, les dice las guías de archivo, la disponibilidad que tienen, les dicen que está en 2 países, está en Letonia y está en Estados Unidos y la procedencia de dónde viene. También les dice entonces los datos, el peso de la página, le da el material y le da qué tipo de diseño es. En este caso, porque son notebook, le da estas especificaciones, pero si ustedes están buscando, por ejemplo, el tipo de tela para una camiseta, entonces lo van a conseguir en esta parte, por eso se los quería mostrar. Y bueno, más que todo. Luego, si se quieren venir a ver las valoraciones, aquí está súper bien, porque ustedes pueden ver en tiempo real cómo personas que han comprado, ellos van poniendo sus reviews, que para mí es muy importante cuando adquiero un producto de esto. Fíjense que está súper bien, aquí se dan cuenta que es simplemente una página fina y bueno, esto se los muestro para que ustedes sepan cómo pueden venir a ver cada uno de sus productos. Esa sería en el caso de que lo hagan por el buscador. Nos vamos a ir aquí a la parte de atrás, voy a devolverme. Si en algún momento ustedes todavía no saben qué producto quieren utilizar, cuando les entre nuevamente aquí a la parte de catálogo de productos que yo me devolví, les va a aparecer aquí todos los productos y esta es la parte que también les quiero mostrar para que ustedes exploren si aún no saben qué tipo de productos pueden vender en impresión bajo demanda. Entonces se van aquí a la parte donde dice productos bordados, productos básicos para tu tienda, nuevos productos y aquí dice todos los productos. Entonces si ustedes quieren por ejemplo ropa de hombre, les aparece todas estas opciones y así con cada una, ropa de mujer, todas las opciones, le aparece lo que son gorros y gorras, accesorios y les aparece accesorios, parches, bolsas, zapatos, calcetines, fundas de móvil y todo esto. En decoración, esta parte de decoración a mí me parece que está súper bien aquí. Dice decoración para fiestas, mantas, cojines. Entonces vamos a suponer que ustedes, bueno, quieren, vamos a poner ropa mujer y yo quiero ver todo. Ustedes pueden simplemente poner toda la ropa personalizada o ver todas las camisetas y les va a mostrar. Si aparece todas las camisetas, entonces les aparece aquí, vamos a esperar que cargue y les aparece todos los tipos de camiseta que ellos muestran, unos con cuello, otras sin cuello, unas que son unas franelitas y así sucesivamente. Ustedes pueden venir y ver qué opciones tienen ustedes para ofrecer sus productos acá. Ok, bueno, eso era más o menos lo que les quería mostrar. Fíjense que entonces ustedes pueden venir acá, vamos a suponer, buscar otra cosa de ropa de mujeres, algo más interesante y vamos a poner, por ejemplo, a mí me parece esto de los leggings y entonces ustedes quieren venir y decir, bueno, yo quiero estos leggings. Entonces al pinchar aquí la foto, esto es importante, al pinchar aquí la foto les muestra que el diseño se les va a imprimir en todos sus leggings, aquí igualmente y así sucesivamente. Fíjense que cada vez que hundo, él le muestra el leggings y le aparece que está impreso en todo el legging como tal. Entonces, y así con cada uno, entonces les aparece. Esto que está acá no es que viene así, él viene blanco. Ah, no, mira, este sí viene así, perdón. Este, por ejemplo, viene negro y ellos hacen el diseño es en la parte blanca. Entonces, de aquí hacia abajo es que le hacen el diseño. Entonces, ustedes tienen que tener cuenta
todo eso, fíjense que cada vez que pinchan la foto es una foto blanco, pero al pinchar les va a mostrar dónde les va a imprimir el diseño. Eso es importante que lo sepan porque a veces con algunos productos como camisetas o suéter no lo imprime en todo el diseño. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes si lo imprime en todo el diseño o no todo el diseño? Nos vamos a ir, les voy a mostrar rápidamente nuevamente por ejemplo. Nos vamos a ir aquí a la parte de camiseta y aquí donde dice camiseta suelta de mujer bella, él no les va a imprimir en todo el diseño, se los va a imprimir nada más en una parte porque a ustedes al colocarlos les aparece al entrar y les dice dónde está el diseño. El diseño siempre les va a aparecer en la foto, es nada más adelante que les va a mostrar su diseño. Esta es una camisa así blanca, pero ellos les van a imprimir a ustedes el diseño aquí en la parte de adelante. Entonces esas partes son importantes. Otro tipo de diseño es la que te imprime en toda la camiseta. Todas estas que están acá, que no dicen all over, así como se los estoy escribiendo aquí abajo, all over, es que se los imprime solamente en una parte de su camiseta. Y ustedes tienen que entrar y ver en qué parte de la camiseta les hace el diseño. Por ejemplo, en este caso les hace el diseño también en la parte de adelante. Vamos a buscar una camiseta que diga all over para que ustedes vean cuáles son. Vamos al número 2. Si no, ustedes pueden escribir cuáles son. Fíjense, aquí aparece. Estas siguen sin aparecer y esta que está blanca, de repente la hundes. Cuando la hundes aparece el diseño completo que sí está all over. Y si se dan cuenta, aquí está la palabra all over mujer. ¿Lo ven? Esta también dice all over, es decir que la imprime en todo el diseño. Fíjense que aquí está al todo el diseño y eso es la diferencia entre algunos diseños o no. Esta también dice all over, esta ya no dice nada, quiere decir que la camiseta solamente la imprimen seguramente en la parte de adelante o en la parte de atrás y ustedes tienen que venir y hacer la exploración de cómo son las camisetas, cómo son las reseñas y así sucesivamente. Por ejemplo, este crop top que está súper lindo. El crop top está en la parte, viste que lo imprime en toda la parte de arriba y este vendría siendo el crop top que él vende. Es decir, él viene en blanco, te dice que viene de esta forma, te dice cómo es la costura, las mangas, te dice todo, te dice de qué tallas viene, te dice los días de impresión, te dice entonces toda la técnica de decoración, el estilo, el material, las características, todo está aquí escrito como les comenté al principio cuando comenzamos y luego si quieren ver pueden ver más la descripción acá y aquí les muestro algunos maquetas o mockup ya disponibles cuando ustedes suban su diseño, que lo vamos a ver ahorita de cómo subir el diseño. Entonces bueno, espero hayan entendido un poco de esto de cómo es el catálogo de productos. Entonces ustedes pueden venir acá y mirar todos estos productos que tienen acá. La otra parte que pueden ver es donde dice plantillas de productos. Nos vamos aquí a la parte de plantillas de productos y te puede decir cómo funciona. Aquí en este momento dice no aparece sino esto porque aún no hemos cargado ninguna plantilla, no hemos cargado ningún diseño. Cuando ustedes ya carguen algunos diseños, esto les va a aparecer acá. Aquí está la parte entonces de las tiendas y aquí es donde vamos a conectar con las tiendas y él les da todas estas opciones de tiendas. Les da Wix, Etsy, Woo, le da Amazon, eBay, o sea que ustedes pueden vender con Printful en todas estas plataformas que ustedes ven acá, que este sería ya un video para otro, digamos, sería una explicación para otro video porque es bastante largo elegir cada plataforma y conectarlo. Y bueno, ustedes aquí pueden ver en la parte de más, ya cuando tienen la facturación, planes, branding y bueno, tienen toda esta parte que está acá que no la utilizarían al principio. Más que todo la parte de la facturación les aparece entonces si ustedes entran, les van a explicar con videos cómo es el método de facturación, la información legal, los descuentos que pueden dar y todo esto
y el monedero Printful. Una cosa es importante aquí, ustedes sí pueden abrir Printful si no viven en Estados Unidos, es decir, Printful ustedes la pueden abrir desde cualquier parte del mundo. Fíjense que cuando yo abrí la plataforma, a mí en ningún momento me pidió ni social ni ningún dato personal, solamente ustedes pueden abrirlo desde cualquier parte del mundo. Ya en donde ustedes tengan su tienda online y a qué país se distribuya, eso ya es otro cuento. Bueno, eso era entonces un tour en general de cómo entonces ustedes pueden abrir su plataforma y tenerla lista. Bueno, aquí en la segunda parte entonces les voy a mostrar cómo ustedes van a subir ese diseño para poder vender o para poder crear su producto. Aquí les quiero explicar que hay dos formas de subir su diseño. Uno, como una imagen cualquiera, en el cual ustedes crean la imagen y suben y le introducen esa imagen a su diseño, así como se lo estoy mostrando en pantalla. Y la segunda forma es all over. All over es lo que yo les comenté al principio, que se le imprime en toda la tela, en todo su diseño, en el cual ustedes tienen que crear un diseño específico que se llama patrón repetible, en el cual ustedes lo introducen y les va a mostrar su diseño en todo el diseño. Entonces esas son las dos formas que pueden subir ustedes diseño, bien sea individualmente con un dibujo o un diseño, o all over, que sería para imprimir en toda la tela. Entonces, bueno, volvemos aquí a Printful y si nos damos cuenta, aquí la mayoría de los productos son con all over. Vamos a suponer que yo quiero este diseño, entonces vamos a subir y vamos a colocar crop tops. Este es como para hacer ejercicio o para la piscina. Vamos a colocar crear plantilla del producto. Ustedes aquí no tienen que escoger de una vez el tamaño, esto es ya cuando ustedes quieran digamos ya hacer el pedido como tal, pero ustedes para crear la plantilla del producto lo pueden hacer sin escoger el tamaño aquí, ¿ok? No tienen que escogerlo. Entonces vamos a poner crear plantilla del producto. Luego que crean plantilla del producto, siempre les aparece el dibujo aquí, les aparece una bolita así, les dice que en qué tallas tú lo quieres hacer. Como les digo, esto luego lo pueden cambiar. Les aparece aquí producto y ustedes les aparece qué opciones tienen para dibujar el diseño digamos, colocarlo acá. Les dice también cuál es el color de la puntada, que se refiere a al color del hilo en que lo van a coser. Eso va a depender del diseño. Vamos a subir el diseño. Yo acabo de descargar aquí un diseño que es este que está acá, ¿ok? Lo voy a cargar. Una vez que le suba, ustedes ven que aquí está que le sube el diseño ese que yo acabo de subir y esperamos que suba. Cuando él suba, él les va a aplicar a todo el diseño. Fíjense, se lo aparece así grandotote, pero ustedes van a poder agarrarlo y van a poder sujetarlo aquí en la parte y colocarlo más pequeñito. Entonces, si se dan cuenta, aquí les está mostrando cuál es la parte delantera de la impresión, es el área segura de impresión. Es como decir, esto sería sin las mangas. Entonces vamos a ver, si ustedes quieren, por ejemplo, que este diseño le aparezca en todo el diseño, podríamos hacer así y va a aparecer grandote, pero yo no lo voy a hacer así. Entonces yo lo que voy a hacer es que en esta oportunidad, yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer pequeñito, ¿verdad? Y luego se van a ir aquí a la parte donde dice diseño y van a colocar diseño y le van a poner aquí PPPP y va a aparecer como un patrón. Si se dan cuenta, este diseño yo lo hice a propósito de esta forma para que me formara un patrón repetible. Si ustedes escogen de esta forma, les aparece diferente y así sucesivamente. Este diseño en específico que yo hice lo puedo trabajar con cada uno de cualquiera de este tipo patrón, pero por lo general el que más funciona es este que dice PPPP. Porque yo lo hice con esa, digamos, específicamente así, que lo puedo trabajar con cualquiera de estos. En este caso lo voy a dejar en este tercero, pero eso va a depender, por supuesto, del diseño que ustedes tengan. Luego vamos a extender un poquito el diseño y vamos a ver cómo se vería el diseño. Vamos a suponer que yo quiero las flores más grandes y vamos a suponer que esto yo lo quiero en el pecho, o lo vamos a poner más pequeño y vamos a poner guardaplantilla.
Vamos a decirle que la puntada la voy a querer mejor blanca, creo yo, y seleccionamos. Quiere continuar con zonas vacías. No has añadido un diseño para reverso, mangas derecha, mangas izquierda. No volver, vamos a colocarle no volver porque me dice que yo no he añadido el diseño. Entonces, si se dan cuenta, a mí me falta entonces añadir en el reverso la manga derecha, la manga izquierda y la etiqueta interior. Sí, ustedes lo tienen que hacer uno a uno. Entonces, fíjense que eso era lo que quería mostrarles. Pero otra cosa que les quería mostrar es que cuando ustedes metan su diseño es muy importante ver esto que dice buena calidad. Dice buena 511 dpi. ¿Eso qué quiere decir? Que su diseño no se ve pixelado, que se va a imprimir de manera adecuada, porque a veces tenemos diseños de muy baja calidad y esto les va a aparecer en rojito, y eso es importante que lo vean, que su diseño siempre los haga en buena calidad. Antes de continuar, te quiero hacer una invitación. Si tú eres una de esas personas que está buscando cómo crear sus propios diseños para crear tu propia tienda online, estás en el canal correcto. Así que te invito a que te suscribas y vayas a ver mis videos al finalizar esto, porque te voy a enseñar cómo hacer desde cero, sin saber nada, cómo dibujar y crear tus propios diseños. Así que bueno, vamos a continuar, ya no te quito más tiempo. Bueno, para continuar entonces, la parte reversa, vamos a volver a subir el diseño. Este va a ser el mismo, él les va a dar la misma opción. Nos vamos a ir otra vez en posición, en diseño, nuevamente acá para que me aparezca como estaba la anterior, y luego voy a rebajarlo hasta que me aparezca 511 acá, porque era el mismo DPI, el mismo tamaño del frente. Entonces yo voy a poner aquí 14 y ahí está. Luego ponemos la manga derecha, entonces fíjense que es 1 a 1. Esto que estoy haciendo acá va a depender del diseño que ustedes vayan a hacer, es decir, esto que tienen que hacer aquí depende del diseño. Ustedes tienen que hacer simplemente subir el diseño, colocarlo, o hacer todo esto que yo estoy haciendo acá. Ahora vamos a colocar diseño, vamos a colocar PPP, vamos a bajarlo, y así lo vamos a hacer con cada uno. Ok, una vez que hayan hecho esto, ustedes pueden venirse aquí entonces a la parte que dice maquetas, y vamos a ver la maqueta cómo nos quedaría, es decir, la maqueta es cómo me va a quedar a mí mi suéter. Entonces fíjense, este sería cómo me quedaría a mí el diseño que acabo de hacer con mi suéter, y fíjense cómo me quedó las mangas, las partes de atrás, ok, las partes de adelante, más o menos es el mismo tamaño. Y este sería cómo se vería mi diseño. Me parece que se va bastante bien. Ok. Entonces, bueno, este sería. Luego ponen guardar plantilla y les va a aparecer aquí en plantillas de productos su diseño. Si se dan cuenta, nosotros comenzamos con catálogo de productos, pero ahora que yo tengo en la parte de plantillas productos, tengo otros productos, entonces les va a aparecer todos los productos que ustedes vayan haciendo aquí en la parte de acá. Entonces, bueno, ya tenemos entonces nuestro primer diseño. Si ustedes quieren venir y ver la plantilla, pueden hacer todo esto. Si ustedes quieren venir y realizar el pedido, lo pueden hacer acá en realizar pedido. Si ustedes quieren volver a editar, simplemente colocan la palabra editar. Si quieren añadir a la tienda, colocan añadir a la tienda acá. Eso sería ya cuando tienen la configuración de la tienda programada con la que ustedes vayan a tener. ¿Ok? Si por ejemplo ustedes quieren hacer una camiseta, vamos a añadir a la tienda. Fíjense que yo ya tengo aquí una camiseta, que es importante verla. Esta la hice yo en una clase pasada, incluso yo mostré esta clase paso por paso cómo hice el dibujo y cómo lo cargué aquí. Así que si ustedes lo quieren ir a ver cómo yo hice esta camiseta, entonces les voy a dejar el link aquí en la parte de arriba de ese video para que ustedes lo vayan viendo paso por paso cómo yo subí este diseño a esa camiseta, y ahí les explico todo acerca de este video. Pero se los quería mostrar en este video para que supieran que entonces ustedes pueden tener las diferentes opciones para mostrar sus productos. Entonces ya saben, también tienen el video aquí en la parte de arriba para que ustedes vayan a ver
como yo subí esta hermosa camiseta acá. También tengo otro video donde les enseño cómo hice yo este bolso y cómo lo dibujé. Bueno, espero te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Me puedes dejar comentarios abajo si deseas saber algo en especial sobre Printful, y también te invito a que vayas a ver algunos de mis videos en YouTube donde les enseño a crear este tipo de diseño. Bueno, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar aquí conmigo.